Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder disfrutar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Profesor Pedro, ¿cómo le va? Muy bien, Aníbal, ¿y a ti? Muy bien, gracias. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Listos? Pues comenzamos. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio de Ciencias Naturales. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el cual nos llevará a conocer el sistema sexual de la mujer, órganos genitales internos y externos, y la producción de óvulos. En la clase anterior hablamos sobre las glándulas endocrinas que participan en el crecimiento y desarrollo durante la pubertad y la adolescencia y dan lugar a muchos cambios físicos y emocionales en las mujeres y los hombres. Ahora estudiaremos más a detalle cómo está constituido el aparato sexual de las mujeres. ¿Qué te parece este tema? Es un tema muy interesante, así conoceremos cómo es y cómo funciona el sistema sexual de las mujeres y en qué consiste la producción de óvulos, aunque esto último no sé bien a qué se refiere. Yo siento mucha curiosidad y estoy seguro de que en casa las niñas y los niños que nos están viendo deben estar igual muy interesados. ¿Podemos empezar? Con mucho gusto. Primero vamos a explicar las características del sistema sexual de las mujeres y algunas de sus funciones. Bien, yo sé que las mujeres tienen vagina y ovarios que producen óvulos. Sí, eso es correcto, Aníbal. Pero hay otros órganos que es importante conocer. Veamos el siguiente video que nos habla sobre los órganos externos e internos que conforman el sistema sexual de la mujer. La anatomía de los genitales se puede dividir en órganos externos y en órganos internos. La parte externa de nosotros se conoce como vulva y prácticamente dentro de la vulva lo que tenemos de arriba hacia abajo es el clítoris, que está cubierto por un prepucio, que sería el homólogo en el varón al prepucio del pene. Después tenemos el orificio por donde hacemos pipí, que se llama uretra, y después tenemos la vagina. Estos están cubiertos por los labios menores, los labios mayores. Los órganos internos, por otro lado, son los que están dentro de nosotras. Y dentro de nuestra pelvis tenemos el útero matriz, la parte de la vagina, las trompas uterinas y ambos ovarios. Excelente, maestro. Es muy interesante saber que hay órganos internos y externos y que todos son importantes. Efectivamente. Al igual que otros sistemas de nuestro cuerpo, los órganos sexuales tienen varios componentes que funcionan de manera integrada. Es importante que los conozcamos para saber cómo cuidarlos y mantenerlos en buen estado. Ahora voy entendiendo. Creo que es bueno saber qué órganos internos y externos conforman nuestro cuerpo. Como hombre, yo conozco algunas cosas del sistema sexual de los hombres, pero desconozco el de las mujeres. Pienso que es necesario que todos sepamos cómo funcionan unos y otros. Claro, porque esa es una manera de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, al practicar hábitos saludables como la higiene, de la que hablaremos más tarde. ¿Con qué vamos a continuar? Vamos a ver, ¿alguna vez has escuchado algo sobre los caracteres sexuales primarios y secundarios? Tal vez. Me suena a características y que unas son primero y otras después. Pero mejor ayúdenme para recordar y comprender qué son los caracteres sexuales primarios y secundarios. Claro que sí. Vamos a comenzar explicando qué son los caracteres sexuales. Mira, como bien dijiste, son las características o rasgos que distinguen a los hombres y a las mujeres. Es decir, lo que permite definirlos como de un sexo u otro, hombre o mujer. Los caracteres sexuales pueden clasificarse en dos grupos y como bien señalabas, unos se presentan primero y otros después. Los caracteres sexuales primarios son los que se pueden observar o identificar desde el momento en que nacemos y son el conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema sexual. Cuando nace un bebé, se identifica como niño
si entre otros rasgos sus órganos sexuales externos son pene y testículos. O como niña, si tiene vagina. Entonces, sí entendemos que los caracteres sexuales primarios son los primeros. Son los órganos sexuales que nos distinguen como hombre o mujer. ¿Qué pasa con los caracteres sexuales secundarios? Estoy seguro de que ya tienes una idea y nuestros niños y niñas en casa también. Les daré una pista. Los caracteres sexuales secundarios ocurren durante el crecimiento y es algo que estudiamos recientemente. No diga más, ya lo sé. Los caracteres sexuales secundarios son los que derivan de los cambios que ocurren en hombres y mujeres durante la pubertad. Por ejemplo, el cambio de voz, el vello corporal, la producción de espermatozoides en los hombres o la liberación de óvulos en las mujeres, ¿verdad? Exacto. Una vez que los caracteres sexuales se desarrollan, pasamos a una nueva etapa como personas sexualmente maduras. Recuerden que eso lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a continuar. El sistema sexual en las mujeres está constituido por la vagina, el útero o matriz, las trompas uterinas, también llamadas trompas de falopio, y los ovarios. El órgano externo se conoce como vulva. Está integrada por el clítoris, los labios mayores y los labios menores, el monte de Venus y el orificio vaginal. Maestro, ya me estoy confundiendo aquí. Son muchos nombres. ¿Podemos ir un poquito más despacio? Por supuesto. Quería que notaras que el aparato sexual no solamente se compone de los ovarios y la vagina. Ahora vamos a explicar uno por uno. Vamos con el primero. Ovarios. Son dos glándulas que se encuentran situadas a la altura de la pelvis, una a cada lado del útero. Tienen el tamaño y forma de una almendra. Su función es producir y liberar un óvulo aproximadamente cada 28 días. Como dato extra, puedo decirles que los óvulos son las células sexuales de las mujeres y son de diferente forma y tamaño que los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. Ah, muy buen dato, maestro. Ahora veamos los siguientes órganos. ¿Qué son las trompas uterinas o de falopio? Las trompas uterinas o trompas de falopio son dos conductos extendidos que conectan los ovarios con el útero. Su función es recibir al óvulo cuando es liberado por el ovario y conducirlo hacia el útero. Hablando del útero o matriz, entre la vejiga y el recto está este órgano hueco con forma de pera invertida que recibe al óvulo. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, se alojará en el útero y ahí se desarrollará el embrión de un nuevo ser. Pero si no hay fecundación, el óvulo y parte del tejido del útero serán eliminados mediante el proceso que conocemos como menstruación. Perfecto, esa información es muy interesante. Después del útero se encuentra la vagina, ¿verdad? Acertaste. La vagina es un conducto musculoso, membranoso y muy elástico que mide de 9 a 10 centímetros de longitud y se extiende del cérvix o cuello del útero a la vulva. La vagina se encuentra situada entre la vejiga, la uretra y el recto. Es sorprendente todo lo que estamos aprendiendo, pero aún quedan algunos órganos como el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Sí, esos que acabas de mencionar son órganos externos del sistema sexual de la mujer. Vamos a hablar primero de los labios mayores. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Estoy listo para tomar mis notas. Muy bien. Los labios mayores son pliegues situados desde el monte de Venus hasta la horquilla vulvar. En la parte externa tienen piel cubierta con vello púbico. Estos labios cubren otros pliegues denominados labios menores y a las estructuras situadas entre ellos. Entonces, ¿los labios menores son iguales pero más pequeños? Bueno, los labios menores también son pliegues mucosos delgados situados en la cara interna de los labios mayores y se extiende desde el clítoris a la horquilla de la vulva. Se pueden identificar porque tienen una gran cantidad de vasos sanguíneos que les dan un color rosado. Bien, solamente falta el clítoris. Este es como un pequeño botón que se encuentra situado en la parte superior de la vulva. Tiene miles de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Muy bien, maestro. Excelentes datos. Ya tenemos un amplio panorama
panorama de la estructura del sistema sexual de las mujeres. Pero en términos de su función, me gustaría saber más acerca de cómo se liberan los óvulos, por ejemplo. Bien, entonces tenemos que hablar de dos procesos muy relacionados. Uno es la ovulación y el otro, que ya mencionamos antes, es la menstruación. La ovulación se refiere al momento en que el óvulo maduro se libera o se desprende de uno de los ovarios. Recuerden que este proceso es controlado por hormonas. El óvulo liberado es recibido por la trompa uterina correspondiente y ahí empieza a ser transportado hacia el útero. Por acción de las hormonas, los tejidos que cubre el útero se preparan para recibir al óvulo. Uno de ellos, el endometrio, se engrosa y se llena de vasos sanguíneos. ¡Qué interesante! ¿Y qué pasa cuando el óvulo es fecundado? Si hay fecundación del óvulo por un espermatozoide, se formará un embrión que se fijará en el endometrio y se desarrollará en el útero. Es decir, ocurre un embarazo y se tendrá un bebé. Entonces, la menstruación ocurrirá si no hay fecundación, ¿cierto? Excelente. El óvulo no fecundado se degrada y el endometrio se desprende, lo cual produce un sangrado que fluye por la vagina entre 3 a 5 días aproximadamente, lo que conocemos como menstruación. Yo tengo la impresión de que algunos cambios pueden parecer incómodos, pero la menstruación es algo que les preocupa mucho a las niñas. Tener un sangrado debe ser algo que puede parecer desagradable y hasta causa temor. Y con justa razón. Pero si tiene la información adecuada, es más fácil entender que la menstruación es una forma de saber que el cuerpo está funcionando de manera adecuada y se puede tomar medidas de higiene y cuidado. Hablar con adultos que están informados, que tengan experiencia y que nos den confianza para tratar estos temas es algo muy importante. Bueno, ahora vamos a poner en práctica todo lo aprendido en esta clase con la siguiente actividad. ¿Qué te parece, Aníbal? ¡Qué bien! Eso suena divertido. Mira, Dígame. vamos en el pizarrón a colocar algunas partes y vamos a definirlas cuáles son sus funciones. Estas trompas de falopio. Las vamos a colocar en el pizarrón y posteriormente vamos a describir su función, ¿sale? Sí. La siguiente es vagina. Muy bien, entonces trompas de falopio, vagina. La siguiente es vulva. La que sigue es ovarios. Y la última, útero. Muy bien, ahora que ya vimos las imágenes, Aníbal, voy a leer algunas definiciones y funciones o características que tiene cada una de ellas y las vamos a identificar. Bien. ¿Sale? En esta dice, son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. Son las encargadas de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y llevarlos al útero. ¿En dónde crees que vaya? A ver. En... Trompas de falopio. Muy bien. Sí. Sí. Son trompas, las colocamos en la parte de abajo muy bien. Entonces, las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero y son los encargados de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y llevarlos al útero. Son las trompas de falopio. Muy bien. Este dice, es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada de la vagina, integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Creo que es la vulva. Perfecto. ¿Sí? Exactamente. Entonces lo vamos a colocar abajo de la vulva. Muy bien. La siguiente imagen
perdón, texto es, son dos pequeños órganos que se ubican en la cavidad pélvica, en ambos lados del útero, lugar donde se producen y maduran las células sexuales llamadas óvulos. ¿Esa cuál será, Aníbal? ¿Los ovarios? Los ovarios, muy bien. Ahora, la siguiente, conducto tubular y elástico que conecta el útero con el exterior del cuerpo y constituye el canal por donde nacen los bebés. La vagina. Exactamente, la vagina. Y el último texto, que es órgano muscular hueco en forma de pera invertida. Ahí se produce la implantación del embrión y el desarrollo fetal. Creo que es el útero. Sí, sería el útero. Muy bien, Aníbal. Entonces, ahí relacionamos la imagen con su función. Sí. Vamos a volver a repasar trompas de falopio. ¿Me ayudas a leer la función que tiene o qué son las trompas de falopio? Son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. Son las encargadas de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y llevarlos hasta el útero. Muy bien, pasa esto, hace este proceso, ¿vale? Ujú. La vagina, ¿me ayudas a leerla? Es un conducto tubular y elástico que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Constituye el canal por donde nacen los bebés. Muy bien, y aquí en esta imagen, es en esta parte, donde reconocemos lo del sistema sexual de la mujer, es esta parte. ¿Vale? Aquí están las trompas de falopio, para que lo vean de una manera muy general en dónde están ubicadas. La vulva, por favor. Es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada de la vagina, integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Entonces, son los órganos o el sistema sexual externo, la vulva. Muy bien, vamos con los ovarios. Son dos pequeños órganos que se ubican en la cavidad pélvica en ambos lados del útero, lugar donde se producen y maduran las células sexuales llamadas óvulos. Muy bien, aquí están los ovarios y los óvulos pasan por las trompas de falopio. Muy bien. ¿Y el último? Útero. Órgano muscular hueco en forma de pera invertida. Ahí se produce la implantación del embrión y el desarrollo fetal. Muy bien, es en esta parte de aquí, de este esquema del sistema sexual de la mujer, ¿sale? Aquí está en forma muy general o amplia lo que es el esquema del sistema sexual de la mujer, que son algunas partes que lo integran. Recordemos, son partes internas, que son estas, y externas, que en general le llaman lo que es la vulva. Con la actividad que acabamos de realizar, podemos verificar los conocimientos que estamos adquiriendo sobre el sistema sexual de las mujeres y sus características. Y hablando de todo lo que se refiere al sistema sexual de las mujeres, no olvidemos algo muy importante, el cuidado y como parte de la higiene. Entiendo que debemos cuidar todos nuestros sistemas y órganos que los componen para estar sanos. Pero ¿por qué es tan importante la higiene en el caso del sistema sexual? Recuerda que durante la pubertad hay cambios como el aumento en la sudoración y otras secreciones. La falta de higiene en los órganos sexuales provoca que se den condiciones favorables para que se desarrollen microbios como las bacterias. Las bacterias generan desechos que pueden producir olores desagradables y en algunos casos puede ocasionar otros problemas como infecciones. Híjole, ahora sí ya entendí, maestro. Para prevenir esas situaciones que pueden ser incómodas o que nos pueden enfermar, es importante la higiene. No solo hay que bañarse frecuentemente con agua y jabón, sino mantener un cuidado especial en la zona más delicada de nuestro cuerpo. Usar ropa cómoda y limpia y cambiarla cuando sea necesario. Correcto, Aníbal. Además, en el caso de las mujeres, al inicio de la pubertad se presenta la primera menstruación o sangrado.
Y también se presenta un fluido llamado flujo vaginal, que es una sustancia viscosa y transparente. Es por eso que las mujeres deben tener un cuidado especial en la higiene. Me queda clarísima la importancia de la higiene. Ahora te invito a ver el siguiente video con información relevante sobre la flora vaginal y el aparato reproductor femenino. El pH es un medio ambiente que está dado por la cantidad de hidrógenos, por eso se llama pH, porque realmente es el medio ambiente con el que vive nuestro cuerpo. Nuestra vagina está condicionada para tener un pH bastante ácido y tiene normalmente flora, es decir, bacterias que nos protegen contra el medio exterior. Esta flora o estas bacterias se conocen como lactobacilos y son los responsables de dar este pH ácido. La microbiota se refiere a las bacterias que comúnmente viven con nosotros, que en condiciones normales no se consideran patógenas, es decir, se consideran parte de nosotros y nos van a proteger contra el medio exterior. Por ejemplo, una cándida puede estar presente en nuestra vagina y no ser un agente agresor, a menos de que tu sistema inmunológico disminuya, se altere el pH, se vuelva en condiciones normales abundante y la cándida nos puede dar síntomas como comezón o flujo vaginal. El pH cambia, por supuesto, con la edad, porque nuestro pH está determinado por las células también que tenemos dentro de nosotros. Y va a llegar un momento en donde ya no producimos estrógenos. La lubricación, que es lo que se produce dentro de nuestra vagina, va a cambiar y se puede atrofiar. Entonces va cambiando con la edad y también cambia con la alimentación. Es muy importante lo que nosotros comemos para tener un pH estable. También cambia con medios con agentes externos. Por ejemplo, el dejarte una prenda mojada, el después de tener relaciones, necesitamos tener un aseo adecuado o un ambiente areado para que esto no interfiera con la no transpiración y cambios en el pH. Normalmente estamos llenos de bichos, de bacterias, igual que nuestra boca. La vagina tiene muchos bichos y bacterias. Y cuando nosotros cambiamos el pH o disminuimos nuestro sistema inmunológico, es cuando estas bacterias aprovechan y se empiezan a desarrollar y se hacen patógenas para nosotras. Qué bueno que nos recuerdan que los microbios siempre están en nosotros, aunque no los vemos a simple vista. Es muy importante lo que acabamos de ver. Recuerden, el cuidado de nuestro cuerpo debe de ser constante. Es la única manera de mantenernos sanos y saludables, haciendo ejercicio, comiendo sanamente y llevando a cabo todas las medidas de higiene. El cuerpo humano funciona de manera íntegra. Los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento. No olviden que el sistema sexual de las mujeres es muy importante, así que hay que cuidarlo siempre. No olviden eso. Te reto a que en una hoja realices un mapa conceptual de todos los nombres que integran los órganos internos y externos del sistema sexual de las mujeres, apoyándote de tu libro de texto en la página 15 de Ciencias Naturales, cuarto grado, y se lo entregues a tu profesor o profesora. Nos vemos en la siguiente sesión de Ciencias Naturales y recuerda que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Maestro Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Hemos terminado con el sistema sexual de las mujeres. A continuación, artes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Atención, atención. Información importante. Durante estas semanas tendremos un nuevo espacio en donde aprenderemos a trabajar por proyectos. Ponte atento los martes después de tu clase de educación física y los viernes después de vida saludable. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad.
Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. La negrita cucurumbe se fue a bailar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Sí, señor.